Sociales de la Universidad Católica de Cuyo informó que hoy habrá un conversatorio acerca de la inseguridad desde la perspectiva del proceso penal. Ese conversatorio va a estar dirigido por el doctor Santiago Calderón Salomón y también habrá un conversatorio sobre seguridad jurídica y celeridad en los procesos civiles que va a exponer ahí el doctor Francisco César Guiñazú. Le hemos pedido al doctor Santiago Calderón Salomón que nos atiendan, porque nos parece que el tema es de una gran actualidad, no solamente es una cuestión técnica de interés para los profesionales, sino que está abordando una de las cuestiones que, por ejemplo, conversábamos ayer aquí en el programa, que tiene que ver con esta ola de inseguridad que estamos pasando en San Luis. Nos vamos a referir a San Luis porque en San Luis vivimos, y la aplicación de las nuevas disposiciones en materia procesal penal. ¿Y qué está pasando con, bueno, tanto hecho delictivo que aparentemente no está siendo sancionado en el ámbito local? Doctor Santiago Calderón Salomón, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Siempre un placer hablar con vos. ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la perspectiva desde el proceso penal de la inseguridad? Bueno, lógicamente, como bien comentabas vos en la introducción, hay una preocupación, particularmente hablando de la provincia de San Luis, por esta situación de estos hechos delictivos, inseguridad, robos, hurto, asaltos, inclusive en plena luz del día, con cierta violencia, muchas veces en ellos, y en donde la gente no encuentra una respuesta cuando rápidamente ve que esa misma persona al otro día está, digamos, cumpliendo el mismo delito en tu misma propiedad o en otro lugar. Si no ve una respuesta del lado de la justicia. Y por el lado de la justicia, muchas veces el juez se rige por los parámetros del Código de Procedimiento, el liberar muchas veces, no solamente en casos de menores, sino delitos pequeños, cometidos por adultos, pero delitos que son más bien de menor pena y por ende no conlleva una preventiva, por ejemplo. Entonces todo esto es el resultado de ver la famosa puerta giratoria, ¿no?, en el Poder Judicial, y que esto provoca en el ciudadano una cierta impotencia, ¿sí? Y se enoja primero con la policía, después con la justicia. Entonces nosotros lo que queremos proponer no solamente hacer una crítica, sino dar propuestas, soluciones, que es lo que la gente quiere, en relación a esta situación, con dos figuras interesantes. Por un lado, la reiterancia, que después podemos desarrollarlo bien, digamos, fino para que se entienda, y por otro lado también lo que tiene que ver con la pericia psicológica a los menores, para no limitarnos a una edad. Viste que siempre se habla de bajar la imputabilidad de los menores, que yo creo que tampoco se dirá la respuesta siempre, porque siempre vamos a querer bajar de nuevo posteriormente, sobre todo porque son utilizados por adultos estratégicamente, la acción del menor, porque justamente no va preso, sino a través de una pericia psicológica determinar si ese menor pudo o no consentir el hecho delictivo, ¿sí? Entonces son algunas de las propuestas que en este conversatorio queremos desplazar a la sociedad en general. La reiterancia, ese tema me parece interesante porque una de las cuestiones que no le encontramos explicación es precisamente a que personas que son permanentemente detenidas, y esto lo dice la policía, personas que son permanentemente detenidas son liberadas al cabo de unas horas y y reiteran los hechos delictivos, a veces volviendo al mismo lugar donde lo produjeron, o hacen una sucesión de hechos delictivos en un mismo lugar y siempre son los mismos, siempre la misma persona. Y tenemos ya varios casos que se están dando de personas que, además porque sus figuras aparecen en las redes sociales porque las toman de las cámaras de seguridad, y uno ve que es la misma persona que está robando en distintos lugares. La policía dice que los detiene. Yo conozco un caso de que lo han detenido decenas de veces. Y sin embargo, sigue robando. Exactamente. Prácticamente todos los días. Uh-huh. Sí, en ese caso, ¿por qué sigue robando? Porque le dan la libertad, ya que el juez, más allá de esos scratches en redes sociales, más allá de que
de que se conoce en la sociedad que han cumplido, el mismo policía lo manifiesta, que viene de varios y reiterados hechos delictivos, al no tener una condena, que eso es lo que hablamos nosotros cuando decimos es reincidente, ¿cierto? Porque tiene una condena. Cuando tiene una condena ya, uno sí le puede aplicar la preventiva al juez, decir, bueno, vos tenés una condena previamente, yo te voy a aplicar la preventiva. Ahora, ¿qué pasa si no tenés una condena? Que es el caso que vos me estás comentando. No tenés una condena porque tarda el proceso en llegar a esa instancia, no tenés una condena porque sos menor, no tenés una condena porque no te denunciaron. Entonces, en esos casos, pero se sabe, si sean menores, en la comisaría del menor hay registros, como vos decís, de entrada, de salida, o la policía o el juez, a raíz de informes, sabe que esa persona viene a delinquir constantemente. Con esta nueva figura que lo tiene, por ejemplo, el Código Procesal de Mendoza, el juez podría dictar la prisión preventiva de esta persona dura el proceso. Entonces, eso que le da una garantía a la sociedad de que esa persona no necesita tener antecedentes, pero como vos decís, con un prontuario de entradas y salidas, sin delito, porque si hablamos de menores no tienen condena, ¿verdad? Entonces eso permite que la sociedad esté tranquila de que esa persona no va a salir inmediatamente. Esto le permite al juez decidir en esa inteligencia, porque hoy el juez se basa en el Código de Procedimiento actual, que no tiene esta figura, y está casi obligado a liberarlo. Y en el caso de que no lo haga, hoy por hoy, si no tiene antecedentes, algún abogado defensor hasta le podría plantear una cuestión inconstitucional en derecho de defensa. Entonces yo creo que esto también le da herramientas al juez y a la sociedad principalmente, para en esos casos, justificados, como vos decís, se sabe porque los tomó las cámaras, porque la policía puede hacer un informe de cuántas veces lo detuve en la semana, en el mes, y a raíz de eso el juez puede determinar la prisión preventiva, aún sin que tengan antecedentes penales. Ahora, ¿por qué si, digamos, una persona es detenida varias veces en un mes, por ejemplo, o en el tiempo que fuera, no le pueden unir todas las denuncias de manera tal bueno, que aparentemente haya más gravedad en lo que se le está imputando? ¿Ocurre lo que nos parece a nosotros, que tratan aisladamente cada uno de los hurtos o de los robos? Sí, muchas veces tienen que ver con las etapas, eso lo complica. Una causa que, a ver, para que la gente lo entienda, el proceso penal tiene primero la etapa de investigación, Sí. que es donde se recolecta la prueba. Si llegan a un estado de sospecha, es la famosa anteindagatoria, ahora audiencia de imputación de cargo, donde vos ya estás procesado. Y recién, si esto continúa, llegaría una condena en un juicio. Estamos hablando de no menos de un año, como mínimo, ¿no? Para recién tener una respuesta de condena o no. Entonces, en ese interín, si uno está llegando a juicio, pero te denuncian por otra causa, no te la acumulan por las etapas, porque el abogado defensor de esa otra causa que se está iniciando te puede decir, no, pero yo puedo, acá no hay prueba, esto no va a llegar a juicio, yo voy a plantear el sobreseimiento. Entonces, es ahí donde es complicado unirlas si no están en la misma instancia en el mismo tiempo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad que, como te digo, al no tener condena, miren todo lo que hay que esperar para que llegue a tener una condena, y no estoy contando las posibles apelaciones para que quede firme. Entonces, si no tiene condena, el juez, hoy por hoy, tranquilamente le podría dar libertad, y no solamente a los menores, sino a los adultos también, por aquellos delitos que se dicen que son, digamos, que podrían ser excarcelables. Muchas veces los robos, o se utiliza violencia, pero se está viendo también, como por ejemplo el robo de los vehículos en San Luis, que se están utilizando estrategias para evitar hacerlo sin violencia, en este caso en el vehículo, siendo esto una pena mucho menor, y lo que le permite a ellos salir. Y eso es lo que la gente no quiere. La impotencia de decirle, mira, yo le di al policía, le di a la justicia, las cámaras de mi propia casa, tengo fotos del hombre que me robó, y al otro día lo liberan, eso genera una impotencia terrible. Entonces esta figura lo que busca es justamente darle las herramientas al juez para que sí pueda ordenar una preventiva mientras dure el proceso. Claro, acá hay un personaje que se llama el Miguelón, lo conocen como el Miguelón. La policía, a pesar de que va encapuchado, la policía ve las cámaras de seguridad y dice, este es el Miguelón. Y este es el Miguelón, y esta es la foto del Miguelón, etcétera.
Para mí esa persona, por ejemplo, como otros que detuvieron ahora recientemente y liberaron, más otros que hay en los barrios, etcétera, etcétera, para mí que tienen claramente, claro en su mente, que no deben producir hechos de violencia y que no deben ir armados. Y esto lo digo en base a la propia experiencia, porque eh, se lo descubre robando, la policía lo detiene, al otro día vuelve al lugar y si lo descubren cuando entra, si alguien de la casa lo descubre, toma una actitud hasta de amabilidad. Ay, como diciendo me equivoqué, ¿sabes? No quería estar acá y se va dirigiendo solo hacia afuera, o sea, no produce hechos de violencia, digamos, nada que digamos que uno pueda ir a decir me amenazó, eh, me puso en peligro mi integridad física ni nada, porque procede de la manera en que le digo. Pero está adentro. Entonces uno va a la policía y dice, ¿qué hago? Y dice, denúncialo por intrusión. Pero quedamos en la misma. Exactamente, exactamente. Y eso pasa también con los menores, porque muchas veces el autor intelectual de los delitos, la mayoría de las veces que me ha tocado a mí, es un mayor. Es un mayor que lo manda. El mayor organiza todo, pero la acción, el disparo, por ejemplo, porque lamentablemente hoy los chicos están todos armados, sean armas tumberas o armas de fuego, el disparo, la acción lo termina haciendo el menor. Y si nosotros bajamos la ley, que hoy los menores son de 16 en adelante, podían tener algún tipo de proceso, pero si lo bajamos a 15, si lo bajamos a 14, va a terminar siendo exactamente lo mismo. Por eso también se plantea esta posibilidad de la pericia, que de alguna forma no nos encasille en una edad, sino que nos permita también, conocer si esta persona pudo o no determinar si ese acto era ilícito. Pero bueno, lo cierto es que la sociedad Si puede discernir lo que está haciendo. claro, discernir lo que está haciendo. Tenga 13, tenga 14, tenga 15, no importa. Si la pericia dice que él pudo entender el acto, a ver, hay otras cuestiones, Mario, que uno ve que muchas veces si los liberan, puede ser el caso que vos me comentás, y que si uno hace una pericia psicológica o un asistente social, ve que esa persona es adicta y que no, que si uno lo devuelve a la casa, va a volver a esa situación, no solamente poniendo en peligro a los demás, sino está en peligro él mismo. Entonces, es ahí donde entiendo que fallamos como justicia, como Estado y como sociedad, porque queremos empachar ciertas soluciones con el poder punitivo, pero no trabajamos en la esencia, en la causa, es decir, ¿por qué este tipo comete el delito? Vamos a ver qué situación tiene el tipo de vista de educación, los servicios básicos, la familia. Es que hacer todo un trabajo y para que esta persona pueda resocializarse y no volver al mismo contexto, porque esto es lo que está pasando ahora. Vuelven, pero vuelven al mismo contexto que lo llevó a delinquir. Entonces estamos en una rueda giratoria que no va a terminar por más que pongamos cámaras de seguridad, monitoreo, patrulla, porque va más allá de una simple cuestión de seguridad, digamos, esporádica. Entonces todo un trabajo social y político que se tiene que hacer al respecto y por eso en este conversatorio deslizamos estas dos propuestas a modo de una crítica constructiva también. Esto implicaría modificación de la ley. Modificación del Código de Procedimiento Penal, San Luis, modificar la legislación y modificación del actuar, en este caso, de los jueces y los fiscales, que le permita herramientas para aplicar la preventiva a uno de los casos de los menores y a uno de los casos de los mayores por delitos que no tengan antecedentes, pero ya se sabe la famosa reiterancia, que no es la primera vez que cometen particularmente ese ilícito. Ahora, si si a un fiscal le cae de una misma persona acusaciones, porque sigue en turno y le cae acusaciones de la misma, sobre la misma persona en un breve tiempo, ¿no puede aplicar un criterio como este de la reiterancia? Sí, a ver, poder puede Está hacer. bien lo de las etapas del proceso que me explicó Sí, sí, usted sí. recién, pero ¿no puede aplicar un criterio de reiterancia? Hoy podría, no, a ver, no con el término reiterancia, pero podría decirle al juez, hay peligro. Hay peligro de entorpecimiento, hay peligro de que se vaya, de que se vuelva a delinquir, y a raíz de ese peligro justificar la preventiva. Pero ¿qué pasa? Es difícil, porque del otro lado están los derechos de la defensa constitucionales, y que le dice, está bien, pero este delito es un delito menor. Por ejemplo, como vos decís, un hurto.
Entonces, yo no te voy no corresponde la preventiva por un hurto, de ninguna manera. Entonces ahí donde al juez le cuesta resolver, porque rápidamente se le puede dar vuelta en la Cámara, inclusive tener algún tipo de responsabilidad propio magistrado. Entonces por eso digo que la legislación se ha quedado un poco estancada y no sigue la vorágine del incremento de delincuencia que se ha dado en este último tiempo, y que la gente cada vez está palpando más esta sensación de inseguridad. O sea que nuestro código de procedimiento, que es nuevo, debería contemplar ahora también, según el criterio de ustedes, estas dos figuras de la reiterancia y de la pericia psicológica de los menores o no menores que delinquen permanentemente. Totalmente. Yo creo que hay que estudiarlo, por supuesto, porque en el caso de la pericia psicológica tiene que ser inmediato. Hoy en la justicia, si uno pide una cámara GES, una pericia psicológica del Poder Judicial, suele tardar entre casi un mes. Y el juez no puede tener al menor un mes esperando a ver si le voy a dar lugar al proceso o no. Tiene que ser inmediato. Y que esa inmediatez no vaya en contra de la objetividad. Tiene que ser prolijo. Y lo mismo con la reiterancia, de que tiene que haber fundamentos. Es decir, si bien no tenga antecedente, como vos decís, un registro de la policía. Mira, esta persona entró 5 o 6 veces en una semana. O tengo la cámara de seguridad del otro vecino que hizo una denuncia, que recién hace la denuncia, pero ya hay 3 o 4 causas. Entonces, a raíz de un fundamento que sí el juez puede aplicar la reiterancia, porque tampoco podemos caer en la potestad del juez de dictar prisión preventiva porque sí a una persona que ni siquiera tiene antecedentes. Entonces, siempre tenemos que hablar de un criterio, pero dentro de ese criterio, darle solución a la sociedad, porque hoy la verdad que la delincuencia ha aumentado y las herramientas del Código Procesal en general, porque salvo Mendoza, entiendo que es el único que por ahora lo ha aplicado. Hay muchas propuestas de otras provincias, pero firme solamente Mendoza lo ha decidido para justamente combatir con esta situación actual. Santiago Calderón Salomón, muchas gracias por la conversación. Muchísimas No, gracias. gracias. Gracias a vos, Mario. Que tengas buen día. Buen día. El doctor Santiago Calderón Salomón estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad, a propósito de un conversatorio que se va a desarrollar hoy en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo. La inseguridad desde la perspectiva del proceso penal va a estar a cargo del doctor Santiago Calderón Salomón y por el doctor Francisco César Guiñazú, Seguridad Jurídica y Celeridad en los Procesos Civiles.